Hola, buenos días. Y esta vez la academia tiene el tema sobre el tabernáculo. Realmente este tema, el tabernáculo, tan maravilloso su enseñanza. A través del tabernáculo nosotros podríamos ver o escuchar sobre maravilloso de Jesucristo en nuestra vida. Primero, bienvenido que usted hayan venido en nuestra clase de academia. ¿Ya cómo amanecieron? ¿Bien? Johnson, 안 된다고요? 또 안 된다. ¿Y ya ahora funciona? ¿Radio funciona? ¿No? No funciona. 저희 존슨 오라세요. 존슨 오라세요. 빨리 와. 잠깐만요. 이걸 드릴게요. 플래곤. 이거 한번 해보세요. Este es... ¿Ya me escucha? ¿Aló? ¿No me escucha? No. 넘버가 몇 번인가 보세요. 135. 왜안 맞지? ¿No me escucha? 번호 자체를 한번 싹 바꿔야 돼요. 14번 No me escucha. 마시고. 그러면 안 될 때가 있어요. 39번, 38번 한번 바꿔보세요. 38번이 해야 됩니다. 38번으로 바꿔요. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Ya? Ahora sí. ¿No? ¿Me escucha? 30번으로 Adentro de mi celular tiene varias funciones. Adentro de función hay navegador. Yo creo que ya sabe, ¿cierto? Usted. En Corea hay mucho tráfico en la calle. 그러면 깜짝 놀랐어요. Obviamente yo necesito un navegador mientras yo viajo para tomar la decisión donde me voy, porque mi vista no se puede alcanzar más adelante, pero navegador a través de satélite que me indica dónde yo tengo que ir. Obviamente el celular hoy en día es muy útil para nosotros. Yo comparo el tabernáculo, pareciera como navegador. En la vida de nosotros no sabemos dónde tener que tomar la decisión. A veces no sabemos y algún camino, bastante tráfico, bastante problema en el camino de la vida. Yo imagino, ¿no? Adentro de navegador, y cuando usted maneja celular le indica, ¿cierto? En la calle color rojo, bastante tráfico, ¿cierto? Imagino, ¿no? En el programa del navegador es una calle bastante tráfico, sale la calle color rojo. Ejemplo, unas calles totalmente acceso color verde, ¿cierto? Normalmente las calles color naranja. Creo que la Biblia es como navegador de nuestra vida. Nosotros no sabemos qué tipo de camino tenemos que tomar, pero la Biblia nos indica dónde tenemos que ir.
El tabernáculo como un significado también igual que como navegador. I like to say that it's a small portion to show you making a navigation to your heart. 그래서 이번 아카데미는 A través de esa academia 좀더 깊이 알 수 있는 기회가 되겠습니다. y nosotros You'll be able to know Jesus Christ deeper. podríamos investigar o estudiar sobre el tabernáculo. 시작하기 전에 기도합니다. Primero, antes de comenzar la academia, primero vamos a orar. Let us pray. 하나님 아버지, Padre Celestial, te agradecemos por habernos permitido esa conferencia. 오늘도 우리 아카데미가 시작. Gracias, Señor. Desde hoy comenzamos academia. 이 아카데미 시간을 통해서 성경에 기록된 A través de academia, que Dios nos ayuda 주옵소서. a alumbrar nuestros ojos para entender tu palabra. 이곳에 오신 기자로 목사님들 하나 Dios bendice cada siervo que están participando en ese programa. 성경의 감동을 주셔서 성경 속에 A través de la 놀라운 계기를 발견하게 도와주옵소서. Please touch their hearts with it. inspiración del Espíritu de Dios que cada nosotros podemos ver, Please bless each and que Dios toca nuestros corazones. 하나님의 그 마음들도 주셔서 Dios ponga su corazón en nosotros. 또 우리 통역하는 우리 형제에게도 Dios bendice el traductor hermano. 우리 주님이 우리 함께 계시는 하나님께 Gracias, Señor, tú estás con nosotros. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 성막에 대해서 여러분들도 잘 알고 계십니다. Yo imagino, ¿no? Ya usted sabe bien sobre el tabernáculo. 이 그림을 하나 이렇게 Primero, vamos a mirar la imagen. 여기에 이 성막이 있는데요. Ya está el tabernáculo allí en el centro. 하나님의 지금 영광이 이렇게 위에 Obviamente está la gloria de Dios desde el tabernáculo. 성막 안에 크게 나누면은요. Cuando nosotros tocamos un tema, the tabernacle. aquí estamos viendo, 여기에 이제 이게 번제단이 있고요. este es el altar del holocausto, 그다음에 이제 물두멍이 있고요. la fuente de bronce, 이게 성소입니다. este el lugar santo y santísimo. 앞쪽은 이제 성소고 뒤에는 지금 La mitad de este The holy place. cubierta, lugar santo, y la mitad lugar santísimo. If you look at this picture first, 한 보여드리겠습니다. Voy a mostrar lugar santo y lugar santísimo. Cuando observamos la mesa del pan, candelero de oro, 그리고 맞은편에 향단이 있고요. la mesa del incienso, 사실 이제 굉장히 luego allí está el velo. 그런 이 안에 들어가면 이제 하나의 언약 Ya cuando entramos al lugar santísimo podemos ver el arca de pacto de Dios y la tapa se llama propiciatorio. 이곳에 안에는 Y ese cajón 이 안에는 그 십계명의 두 돌판이 y dos tablas de testimonio, 그다음에 이제 아론의 la vara de then you have the budded rod of Aaron. 그리고 el bastón, la vara de Aarón, luego la vasija de 천사가 날개를 이렇게 Maná, luego dos querubines con sus alas, la gloria de Dios allí, encima de allí. 자, 이 성막에 대한 부분들을 이제 제가 4시간 통해서 A través de 4 horas nosotros podríamos compartir diferentes temas. 연결점이 있는 그 하나님의 세계를 여러분 알게 된다면 Si ustedes supieran Then everyone will be so overfilling. que la enseñanza está escondida en el tabernáculo, sería bastante sorprendido. 그리스도의 그림자고요. El tabernáculo es un reflejo de Jesucristo. 여러분 이제 예수님이 2000년에 십자가에 못 박혀 Hace 2000 años Jesucristo fue crucificado. 3일 만에 다시 살아나셨고 Luego 3 días Él resucitó. 주님께서 우리의 죄를 세상 죄를 담당하셨고 Y Él, cuando murió en la cruz, Él cargó toda su condenación, toda nuestra condenación encima de Él. A través de la resurrección de Jesucristo, nos justificó. 40일 동안 이 땅에
And then as he Luego, durante 40 días, él vivió, él subió al cielo. 오순절날 성령이 Y el día de Pentecostés, él envió el Espíritu Santo a la tierra. Holy Spirit comes down. 하나님의 약속의 성령을 우리 인간에게 주게 됩니다. Él nos envió el Espíritu Santo que fue, 우리가 예수님이 영접되고 nos daba la promesa. Exactamente una persona recibe Cristo, recibe el perdón del pecado, 정확하게 믿게 된다. si cree que yo fui justificado por el sacrificio de él, Then Dios nos dará el Espíritu Santo. 자, 우리 안에 있는 성령은 now the Holy Ghost that's inside of us 바로 구약시대인데 아까 El Espíritu Santo que mora en nosotros, igual manera que el Espíritu de Dios que estaba en el lugar santísimo. 성령이 얼마나 놀라운지 잘 모르는 El Espíritu Santo tan maravilloso, pero lamentablemente la gente no sabe. Aunque nosotros tenemos ese celular, 얼마나 많은지 몰라요. mucha gente no sabe qué tipo de función que tiene. 우리는 10분의 1도 다 Tal vez nosotros no podríamos utilize 1/10 of usar la función, just like it's tal vez como 10%. 또 다른 Imagínese, anoche el pastor compartía con nosotros ese celular se conectará con otras máquinas, puede encontrar cosas grandes. 구글 번역이라는 게 있어가지고 Ahora ya sabemos traducción de Google, 스페인이 잘 모릅니다. aunque no sé muy bien español, 그래서 야스라 합니다. pero yo sé, único, buenos días, eso. 노체스 Buenas noches, buenas tardes, eso sí. 꼬보스타 ¿Cómo está? 초구스터 Mucho gusto. 그게 답니다. Eso se sabe todo, sé todo. 그러나 이폰 안에는요. Pero adentro de ese celular, 내가 한국말로 하면 y si yo hablo en coreano, 이 기능이요. 나오고 동일말로 entonces directamente que ya está traducido then nowadays en alemán translated y, Spanish, German to French, everything. y francés, diferentes idiomas, traducido cuando yo voy a diferentes países. 여기에 어떤 안내문이 Imagínense, ya hay un aviso, ¿no? Está pegado en la pared. 전혀 모르죠. Obviamente no sé cómo está escrito, no tengo ningún problema. A través, si yo tomo fotos, 구글 번역안에 들어가서 luego yo entro, traducción de Google, 앱 안에 들어가면 And then y también hay otro, 사진을 값이고 y aplicaciones. 3초 안에 in 3 seconds, Durante 3 segundos, 한국말로 바꾸니까 todo está traducido en coreano. 제가 지난달에 모스크바를 갔어요. 아니 러시아의 블라디보스토크를 갔었는데요. La semana pasada yo estuve en Vladivostok, en Rusia. over in Russia, 저 진짜 러시아말 전혀 모릅니다. Imagínense, no sé nada ruso. 그런데 아무 문제 안 돼요. No tenía ningún problema. 이거 하라고 해가지고요. so when I came, Solamente yo utilizo una aplicación. Cuando yo miraba, traducía. 찍어요. and then I take a picture of the Russian word. 3초 만에 한국말로 Durante 3 seconds, it translated all 3 segundos, inmediatamente ya traducía. ¿Qué le parece? Increíble, ¿no? so Ese celular tiene esa función. 또 어떤 사람은 보니까 휴대폰에다가 이때에다가 그림 카드를 꽂고 다니는 사람이 Alguna persona también está incluido su tarjeta de crédito en celular. Is anyone like that? 저 위험한데 왜 저러지? Uy, qué peligroso, pero ¿cómo anda? 자, 여러분 제 폰이 있는데요. So then you, Yo tengo mi celular. Si usted entra por acá, if you go inside the phone, 저한테 바로 그냥 right away, yo tengo mi tarjeta, aquí está. 폰 이거 위험하잖아요. 왜 갖고 다니죠? 이 안에 집어넣으면 되는데. Entonces, ¿por qué anda físico tarjeta de crédito adentro de celular? Como una aplicación puede meter. Entonces es celular a través de aplicación, muchísimo programa. Lamentablemente la gente no sabe usar. more than that, Imagínense si el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos trajo un poder poderoso, pero la gente no utiliza. 그냥 세상적인 방법으로 세상적인 성경 없는 사람하고
si la gente vive como si no tuviera el Espíritu Santo en su vida, como una persona normal. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros, misma manera el Espíritu Santo que estaba en el lugar santísimo. Si tenemos Espíritu Santo, nosotros podemos presentar. Realmente Jesucristo encima de sus hombros tiene todo poder. Y luego, excelente, consolador. El Espíritu Santo es todopoderoso. Realmente todopoderoso el Espíritu Santo que está en nosotros. Él es Padre, luego paz y paz. Realmente, a través del tabernáculo, ya usted va a estudiar y conocer la función del Espíritu Santo que mora en su corazón. Porque nosotros ya podríamos saber qué maravilloso el poder de Dios está en nosotros. A través de Él puede superar, puede vencer todo tipo de tristeza. Hasta el poder de la muerte también podemos tumbar. Ya tenemos ese poder. Pero mucha gente no sabe el poder. A través de academia, yo quiero que la gente que sepa. Yo quiero que la gente entienda, realmente ya usted tiene el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Ya vamos a ver primera página. Tabernáculo es un tema bastante maravilloso. Ya al principio compartimos. Aquí está 12 tribus alrededor del tabernáculo. Aquí primer grupo, todo está. Imagínense a través de dron, desde de arriba, y está tomando fotos como una imaginación. 600,000 varones salieron de Egipto. Y luego la gente menor de 20 años tampoco. Y luego no está escrito, los números no está contando, más varones 50 años para arriba. Ahora nosotros estamos mirando solamente alrededor del tabernáculo. Aquí está ubicado su tienda de campaña. El Espíritu de Dios estaba guiando al pueblo de Israel. Ya nosotros podemos ver la forma de la cruz. Si usted pudiera imaginar desde el satélite, nosotros pudiéramos ver sobre el movimiento del pueblo de Israel, eso sería que maravilloso. Mire cómo se mueve, cómo está caminando. Sería bastante maravilloso. Nuestro Dios a través del tabernáculo quiere enseñarnos sobre Jesucristo que iba a venir a la tierra. Esto es el tabernáculo. Ya más o menos 110 codos, aproximadamente 45 metros. You go by feet here in America? If you go by feet, 45 meters.
야드로 되냐? 그거는 45 metros. 돼 있습니다. Can you go by feet? 저 한국에서는 우리 이제 메다스 지금 이렇게 나가서 그게 45m고요. And so 45 meters, it's about 147 feet. 22.5m. 22.5 metros. 자, 여러분 이 휘장이 이렇게 져져 있는데요. Ya, aquí está. Este es el lino fino, 이건 아까 como la pared. 보니까 그렇지. 이 바닥에서 보니까 야가 안에 안 보이지 않아요. Ejemplo, una persona mirar afuera de la pared por el material lino fino, no se puede mirar adentro. Anyhow, Solamente esta piel de tejones, aquí está cubierta. 누구 이제 가치가 없어 보여. and so Y cuando una persona mira fuera del tabernáculo, ¿cómo vería? Muy insignificante. No tenía ningún and then we black hawk. atracciones. 그렇지 않아요? 겉으로 볼 때는 굉장히 초라합니다. Y su apariencia se ve muy humilde. 예수 그리스도 오신 예수님에 대한 이사야 53장은요. En Isaías capítulo 53, antes de venir Jesucristo, 예수님에 대한 어떻게 이야기하느냐. nos explica claramente que Jesucristo iba a venir. 이런 연한 순간도 En Isaías capítulo 53 nos explica sobre la venida de Jesucristo. 이사야 53장 한번 보겠습니다. Isaías capítulo 53, 1절. el versículo 1. 자, 2절부터 보겠습니다. 그는 주 앞에 El versículo 2. 고 마른 땅에 넣을 줄을 갖다 Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 고 모양이 없었다. Ahora dice Dry ground, he had como renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No tenía ninguna atracción. the form of the tabernacle. That's how it looked like. It looked, Y realmente, como se veía, no tenía ningún valor. and of course, the Jesus that came 2,000 years ago was the same image. 뭐 사실 패션 오브 크라이스트에 보면 나오는 그 예수님이 If you look Obviamente, cuando nosotros miramos 다른 어떤 뭐 una película Passion of Cristo, or if you look at any Pasión de Cristo, 뭐 멋있게 이렇게 cuando miramos algunas imágenes, cómo se aparece Jesucristo como sus actores, handsome looking, 그 사실은 예수님은 굉장히 pero realmente nuestro Señor Jesucristo muy bajo, no tenía ninguna atracción su físico. scrawny, and also ugly looking. 아마 여러분 보실 때도 실감할 수 있어요. Yo creo que si usted viera a Jesucristo se sentiría muy mal, 키가 작았을 것 같고요. He might have been shorter. porque yo creo que Jesucristo sería muy bajo, no tenía ninguna atracción. 저보다 더 못생겨요. Yo creo que Jesucristo no tenía 예전에 예수님께서 buena apariencia. Jesucristo cuando vivía en este mundo, 많은 사람들이 그 예수님을 메시아로 보지 않았습니다. muchas personas no aceptaban a Jesucristo como Mesías, 너무 초라했습니다. porque se veía muy humilde. In other words, Pero él vino a este mundo. Muchas personas pensaban Jesucristo como visitaba, andaba en la calle, en el mundo. and he said that, you know, he, Y Jesucristo también le predicaba. the tax collectors, right? 뭐 이렇게 많은 경자들만 따라다니고 And so all Muchos enfermos, 제대로 배운 사람들은 아무도 예수님 안 따라다녀요. muchos enfermos, así como not follow someone like seguían a Jesucristo. Normalmente personas preparadas, inteligentes, no seguirían a Cristo. the high priest 그리고 당시 종교 지도자들은 and the tax Oye, en esa época los líderes de la religión, nadie lo seguía juntos. ¿Por qué? 성처럼 너무 초라했기 때문에 Como si fuera el tabernáculo, aparentemente no tenía ninguna atracción. 그러나 여러분 이 성령
성막의 가치는 이 안에 있는 성막의 보물의 가치는 얼마 정도 돼 있어요? Pero usted ya sabe sobre el valor de tesoro adentro del tabernáculo. 성경학자들이 계산을 해보니까 Los 이 안에 있는 보석을 가치로 해보니까요. adentro de incluido sobre oro, plata, cobre, diferentes instrumentos en el tabernáculo. 약 한 2,700만 달러. So they would say nearly 27. 2 billones. You're not amazed. 2.700.000 Este es el valor. ¿Cómo se ve? 이 안에 들어있는 Pero increíble todos los valor 700만 달러. del tabernáculo, más o menos 2.700.000 $27 million. 그냥 끝으로 볼 때는 초라해 보이죠. Aparentemente se ve muy humilde, 서장으로 된 그냥 초라해 보입니다. así como se ve muy humilde aparentemente, 안에는 어마어마한 pero internamente una cosa que increíble que Dios preparaba. 것처럼 오늘 2000년 전에 예수 그리스도가 역시 마찬가지로 Hoy en día también, Likewise, cuando Jesucristo vino al mundo hace 2000 años, 이게 입에서 나오는 말씀이죠. no veía ninguna atracción la palabra de 표적들은 Dios que salía a través de Jesucristo. 어디에도 찾아볼 수 없는 También Jesucristo como sanaba, levantaba a los enfermos, eso nunca nadie había visto. Porque el humano no tenía ojos para ver. Como igual manera, 성령도 이루시다. ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros igual. 뭐 이건 돈으로 이렇게 이야기해서 안 돼. Eso yo no podría también comparar como dinero. let's say that the one tabernacle is inside of you. 여러분이 죄사함을 받을 때 When you receive ¿Qué le parece 성령을 받았다면 si usted después de recibir el perdón del pecado, usted 이 선물로 받았다는 말이에요. había recibido el 27 million, Espíritu Santo en su corazón? Igual manera ya usted tendrá más $2.700.000. ¿Por qué la gente no está contento? 네? 로또 2,700만 달러 로또 Imagínese lotería, $2.700.000. Ya usted está 너무 놀라운데 it's so amazing if you win it. ya ganado, entonces ¿cómo se sentiría? Pero hoy en día mucha gente Amen. 여러분에게 사실 뭐 2,700만 달러 아니고요. 2,700억 달러가 해당하고 있거든요. imagínese, no es $2.700.000, tal vez como 돈과 가치가 여러분 안에 있습니다. Well, there's so much tremendous amount of value inside of you. 200 자, 여러분 정확하게 알아야 돼요. $270.000 si usted lo ganara. 얼마나 놀라운 존재입니다. Entonces el tabernáculo es una enseñanza tan grande. 하나님 이 성령이 얼마나 놀랍다는 Realmente el Espíritu Santo que mora en nosotros es maravilloso e increíble. 느껴질 거예요. Entonces a través del tabernáculo yo voy a explicarle a usted. 제가 성막의 이야기를 하려고 하니까요. Everyone I'm trying to Yo quería explicarle sobre el tabernáculo a las personas. Entonces me sentía muy agradecido. 우리가 정말 이 놀라운 성령을 Wow, qué tema tan maravilloso podríamos compartir. 정말 우리 안에 성막이 우리 안에 들어있는데 Realmente nosotros tenemos la enseñanza del tabernáculo en nosotros, pero cuando llena el Espíritu Santo en nosotros, 여호와 영광이 충만한 사람들입니다. y usted está lleno del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, porque nadie me responde, amén, sí o no. 아침 식사 안 하셨어요? ¿No desayunaron? ¿No comieron nada? 자, 여러분 얼마나 놀랍습니까? Qué maravilloso, ¿sí o no? Por favor, que escúcheme. At the time, God unto the Israelites En el lugar santo, lugar santísimo, había oro, plata, cobre, and so if you que existía en el lugar santísimo. and the treasures and even all the cloth that were there. 이 성막을 만드는 이 재료 Pero el material que ellos habían hecho el tabernáculo, ¿de dónde salía todo tipo de materiales? 이
이게 어디서 나왔습니까? Entonces, ¿de dónde salía ese tipo de material? 그 이야기부터 먼저 이야기해요. Ya primero vamos a pensar un momento sobre ese tema. 이스라엘 백성들이 애국에서 430년간 종살이를 El pueblo de Israel estuvo 430 años como esclavo en 그들의 힘으로는 애국에서 절대 나올 수가 없었어요. Egipto. A través de sí mismo ellos jamás podían salir. 애국은 너무 강했고 Porque en aquel momento Egipto era muy fuerte. Israel era demasiado débil. Obviamente no tenía ejército. 저들을 어떻게 하는지 방법도 몰라. Obviamente ellos no sabían cómo podía atender, atacar. 그런데 어떻게 이스라엘 백성들이 애국을 Pero interesante cómo el pueblo de Israel, cómo podía salir de Egipto. 하나님이 이스라엘 백성들을 Por la gracia de Dios. Dios sacó el humano de este mano de Egipto. 이런 이스라엘 백성들이 애국에서 나온 날을 6월절이라고요. Ya nosotros sabemos la salida de Israel de Egipto, eso era la Pascua. 그래서 내 머리지 않으려고 했어요. The king of Egypt El rey Faraón no quería permitir que el pueblo de Israel saliera. 재앙을 내릴 때까지 절대 Hasta noveno placas, él nunca imaginaba iba a soltar su pueblo. sent them out. 자, 근데 마지막 10가지 재앙을 내릴 때 En aquel momento último, décimo plaga, 애국에 있는 모든 남자들의 장자들, 짐승의 장자들을 다 죽이는 entonces Dios le dio el perdón, todo su primogenitura, todo tiene que matar. 그때 하나님 이스라엘 백성들이 And at the time, En aquel momento el pueblo de Israel, 양을 1년 Dios le dio and at the time, en el pueblo de Israel. lamb, 그 양의 피를 문에다가 바르는 게 and it Y luego, the blood of the lamb, y le decía 이스라엘 백성들에게 que primero preparara un cordero, degollara, pusiera esa sangre la entrada de su puerta. 한국 사람들은 모르는 거예요. the Egyptians, Y el pueblo de Israel no sabía qué estaba pasando. 장자가 다 죽는 줄 모르는 거예요. and they had Y ellos no sabían the firstborn que todo el primogénito del pueblo de Egipto iba a morir. 피가 발려진 그 집에 Dios le dio 하나님 la promesa. He said that on the doors, Si blood untara la sangre por su puerta cuando pasaba la muerte de Dios, cuando pasaban, on the door. ya el juicio de Dios brincará, no pasará con ustedes. 자, 이건 제가 생각하는데 Eso es mi concepto, ¿no? Mi idea. 그 어느 집에는 이스라엘 지간이 있어요. And so then he Y un día, house of Israel, 그 집에 배가 물어요. and then the kids were asking, 아빠, yeah, 우리 집에는 그 피를 물에다 안 발라요? y un día un niño le está diciendo, papá, ¿por qué nosotros no ponemos la sangre del cordero en la puerta? 천사가 와서 장자들 다 Tal vez esta noche vendrán los ángeles todos boys, 아빠도 장자, y mataría. Dad, you're also a firstborn, Papá, 우리 오빠도 장자고요. and papá, mi hermano es primogénito. 해야 되는 거 아니에요? Papá, nosotros no tenemos que juntar. Y el papá le decía, tranquilo, no se preocupe, 그 손이잖아. no se preocupe. 아빠는 나한테 간만에 정확하게 할례를 받았단다. El papá ya había recibido la circuncisión. 이걸 지키잖아. Ya nosotros estamos cumpliendo el día de reposo. No podemos comer la carne de cerdo. 필요하잖아. Nosotros estamos orando con nuestra fuerza. do 착하게 살아온 걸 알아? you know how Y tú sabes cómo tu papá está viviendo fielmente. No se preocupe. 네가 없어도 돼. it's okay, you don't need the blood. 아브라함의 손이잖아. Ya nosotros somos descendientes de Abraham. Oh, really, father? Yeah, don't worry. 이제 피를 안 발랐어요. Pero hay otra casa. Their doors. No está untado la sangre. Pero cuando llegaba You think they live? los ángeles de la muerte, ¿qué pasaría? ¿Está viviría o está muerto? El descendiente de Abraham, ¿cómo puede morir? 그저 할례 받았는데 Ya esa persona recibió la incircuncisión, ¿cómo puede morir? 11절 떼먹은 정신을 Nunca había robado su diezmo, 얘기도 잘해. siempre ayunaba. You think they live, died? He's a little strange.
¿Qué pasaría ese tipo de personas si no untara la sangre del cordero? 집이라니까요. Well, I'm telling you, they prayed very diligently. Una persona era muy 살았을까요? 죽었을까요? diligente, entonces, ¿si viviría o moriría? 착한 많이 하는데 Ya él colaboraba mucho diligentemente a ayudar a otra persona. ¿Está vivo o está muerto? Sí, es cierto. Cierto. 왜요? ¿Por qué? La sangre de Cristo nos salva. 또 반대로 얘기해요. Ya vamos a pensar al contrario. It's an Egyptian house. Ya una persona, 이스라엘 사람들은 이상하게 양을 잡아서 물에다가 피를 뿌려요. como en el caso de Egipto, mire papá, ahora todos los israelitas se están matando cordero, luego pusieron la sangre la entrada. 장자들 피가 올리지는 장자들 다 죽이고 Y me decía que Come up all the houses that don't have si una persona no recibe el corazón de Dios, 우리도 빨리 피를 피를 papá, todo iba a morir, papá, nosotros también tenemos que untar esa sangre. En el caso de una familia de Egipto, el hijo estaba hablando con su papá. 도둑질도 많이 했는데 될까? Papá, yo había robado mucho, yo podría entrar allí. 우리는 지금 뭐야 11주도 안 됐는데 Nosotros no dejamos la ofrenda diezmo, nosotros comíamos la carne de cerdo, cumplimos todo. we haven't been circumcised. 우리 애국 사람인데 Entonces somos extranjeros, gypsy. Entonces ya vamos a untar la sangre por la puerta. Ya vamos a untar. Una vez, dos veces, tres veces. Entonces, ¿qué parece? Podría ser vivo, podría ser muerto. 소금은 안 먹었는데요. No comieron la carne de cerdo. 도둑질도 많이 했는데요. Ellos robaban mucho. Qué raro, ¿cierto? 살았을까요? 죽었을까요? Entonces, 예. ¿estaba vivo o estaba muerto? 살고 죽는 거죠. Entonces, vivir y morir 운명에 달리지 않았어요. no depende de nuestra obra, 오직 피에 달렸어요. solamente por la sangre. Amén. 그래서 주의 보혈 능력이 있도다 주의 피 La sangre de Salvador tiene el poder. 알아요? Everyone, do you know the ¿Usted había cantado esta canción? wonder working power in His blood of the Lamb? 아멘. Amén. 야, 우리 하나님이요 피입니다. Ya, el poder de la sangre nos salva. 피를 믿는 믿음이에요. Ya, solamente la fe que cree en la sangre. 잘했는가에 No importa, depende de su actitud, depende de mi obra. 그 피의 능력 El poder de la sangre, 월절 The Passover. 바로 여러분 a través de la Pascua, a través del tabernáculo, 있다며 y así usted You, estuviera dentro. then through that Spirit, 우리가 모든 걸 이길 수 있는 Nosotros, a través de la sangre, podemos lograr todo. 자, 그래서 여러분 이제 6월절을 우리가 통과했습니다. Ya nosotros acabamos de decir sobre el tabernáculo. 그런데 하나님이 이스라엘 백성들에게 뭐라고 이야기를 하셨느냐는 거죠. what God said unto the Israelites was, Dios, ¿qué le decía al pueblo de Israel? 이게 말로 다른 거 이상하게 다른 거 자, 그래서 이스라엘 백성들이 이제 이제 430년간 종살이를 하다가요. El pueblo de Israel durante 430 años, ellos vivió como Egipto. out of Egypt. 나오게 되는데 하나님이 뭐라고 이야기를 하냐면 So then, as they come out of Egypt, Y ellos ya salieron, pero Dios, ¿qué le había dicho? these are the words of Eso es Éxodo capítulo 11, el versículo 하나님 재앙을 내리고 11. Éxodo capítulo 11, el versículo 11. 우리를 보낼 때 이 정리가 쫓아내리니 the Lord said unto Moses, yet I will bring one plague more into Pharaoh and unto thee. Voy a echar todos los enemigos. You go, he shall surely thrust you out thence altogether. 자, 보면은 2절에 보면은 그 이웃에게 Éxodo capítulo 11, el versículo 2 y 3. Look at verse 2 and 3, it says, Seek now the ears of the people,
Let him borrow everyone jewels of silver, jewels of gold. 자, 한번 여러분에게 한번 물어보겠습니다. Everyone, let me ask. Voy a preguntar una cosa. 모든 집에는 그 처음 난 사람을 다 죽여야 돼요. Imagínese el hijo primogénito, que cualquier tipo de la casa de Egipto tenía que ser muerto. Yo tengo 2 hijos. 큰 아들이 있어요. Mi hijo mayor 한 집에 같이 살아요. We all live in one house together. 그래 이제 큰 아들이 이제 vivo juntos con nosotros. 저한테 손자가 있어요. Y yo tengo un nieto. He got a son, so now I have a grandson. 만일 내가 우리 집안에 피를 안 발랐다면 Let's say that I didn't put the blood on the door. Si yo no hubiese recibido la sangre, 내 아들이 죽고 My son dies, 손자가 되는 거예요. and obviamente entonces, 내 아내가 남고 then my wife lives, 우리 둘째 아들이 남는 거예요. second son lives. si yo fuera el hijo mayor, 자, mi hijo también hijo mayor. 그날 On the day that the plague comes, Si yo fuera así, let's say we didn't put aquel día cuando llegara the wake up early in the morning. la sombra de la muerte de un ángel, My wife, yo me moriría, mi hijo mayor, todo estaría muerto. ¿Por qué? 손자가 죽어 있는데 and even the grandson is dead. 내 아내들이 얼마나 정말 사치는 일입니까? Yes. Entonces, si ocurriera eso, ¿cómo se sentiría? Mi esposa, ¿cómo gritaría? Mi amor, mi amor. 아들 방에 들어가 Entonces mi esposa entrara a la habitación, entonces mi hijo mayor también estaba muerto. ¡Hijo! 손자의 침대에 Imagínense cuando entonces si mi esposa llegó a la cama de mi nieto también está muerto. ¡Nieto! 내 아내는 모든 걸 다 있고 Entonces yo imagino, ¿no? Mi esposa habría perdido todo. She lost husband, son, grandson. 얼마나 슬프겠어. ¿Cómo se sentiría? Muy mal. Se sentiría desesperado, tan triste. But, 예전에 말씀을 보니까 but then if you look at Por eso en Éxodo capítulo 11, el versículo 2 y 3, 집에 들어가가지고 antes de salir de allí, entonces ellos llegaban seek for the jewels of gold, silver, and of all the garments. 그걸 지금 떼고 사람들이 죽였어요? y también le pedían sus necesidades. 그 자식이 있고 손자가 죽어가지고 슬퍼서 ¿Qué le parece entonces ahora su marido, su nieto? Out of their minds, but Todo estaba muerto, entonces si usted hablara, ¿podría aceptar en eso? 받아준 거예요. Entonces no le haría en eso, ¿no? 그래 안 그래요? ¿No es cierto? 그럼 2절에 하나님은 그렇게 말씀하고 계시는 거예요. that's what it Ahora el versículo 2, ¿cómo está escrito? really give it to us. 나는 진짜 그 소리 정말 이야기 못하겠습니다. Ah, difícil comprender en eso. See it. 그들이 슬픔에 잠겨 있는데 They were drenched. Todo está 남편 죽고 자식 죽고 때문에 괴로워. deprimido, triste, porque por la muerte de su esposo, Or go to their house. de su hijo, de su nieto, está golpeando la puerta. Hola. 이스라엘 백성들이 들어가는 거예요. El pueblo de Israel está entrando. 지금요. 그렇게 있으면 걱정 주세요. Por favor, si usted tuviera algo oro, ¿me podría dar? 있어요. 좀 주세요. Por favor, ayúdenos, ayudan. El pueblo de Israel estaba golpeando, está pidiendo. Give us some gems. 어디서 뭐 좀. Ayúdenos si hay ropa, si hay plata, algo nos colabore, ayude. 그건 진짜 너무한 것 같아요. 잔인한 것 같아요. Entonces se veía muy cruel, 참 증거하기는 아닌 것 같아요. se veía muy triste. 그리고 우리 생각이죠. Pero eso es nuestro pensamiento. 버리고 Throw away your God. 하나님께서 이야기하신 그대로 2절 그대로 So just like Por favor, bote sus pensamientos. 이야기를 하는 거예요. they said it. Como crea Éxodo capítulo 11, el versículo 2 y 3. 12장 31절. So then, chapter 12, verse 36. And the Lord gave people Israel the son Éxodo capítulo 12, el versículo 36. they required. He spoiled the Egyptians. 아멘. Amen. Amén. 자, 여러분, 우리 생각에는 도저히 요즘 없을 것 같은데. Ya según nuestro pensamiento es imposible lograr tantas cosas. Pero el pueblo de Israel se sentía muy... 에서 나올 때요. When the Israelites came out of the land of Egypt, 에서 사람들에게 언덕해물을 Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cómo pedía? ¿Cómo pedía oro y plata, todas sus necesidades?
여기 36절처럼 하나님 주시더라고요. And it says in verse 36, Ahora como Éxodo capítulo 12, el versículo 36. 주었죠? and well, the Egyptians gave it to them, right? 그 자세하게 이야기하면 Ya cuando nosotros observamos, 애국 사람들에게 주게 하신 거예요. entonces Dios le ha tocado el corazón de Egipto que le entregara. 그거 맞지만 Obviamente, 정확하게 이야기하면 aparentemente el pueblo de Israel le donaba, pero al fondo That's what it says, right? Dios había preparado para que los egipcios que recibieran ese tesoro. 주게 하심으로 이랬잖아요. Entonces, cuando le pedía, Dios ya había preparado el corazón As they require. 아멘. Amen. de la persona que recibir. God, He gave unto them. Dios ya había preparado todo. 주게 하심으로. And so, La palabra 자, 그런데 하나님이 그냥 주시를 다 했는데 so God, He made it so that He could give it to them. 인간이 자기 생각을 a través de la gracia, el pueblo de Israel había recibido God, I think this is a little too much. que Dios había preparado. Oh, people are dead. They're so sad. 이거를 달라. Give us silver. 그리고 보석을 달라. Entonces, si ellos están pidiendo también oro, plata, joyas, ¿cómo podría entregarle? 그들이 생각을. Ellos nada que ver. 자, 그래서 그들을 달라고 얘기한 거예요. Por eso le había permitido. 다음에 이제 이 이스라엘 백성들이 애굽에서 나왔고요. Ahora ya el pueblo de Israel salió de Egipto. 6개월 만에 모세가 시내산에 도달합니다. Luego 6 meses Moisés llegó a Monte Sinaí. 그래서 거기서 이제 율법을 받고요. Desde allí había recibido 2 tablas de la ley. So He received the Ten Commandments and the law. 거기서 성막을 지으라는 이제 명령을 받고요. Luego, después de haber escuchado sobre la construcción del tabernáculo, 6개월간에 걸쳐서 이 성막을 만듭니다. And then the Israelites, y ellos aproximadamente 6 meses ellos construían. 거기서 나온 지 1년 만에 성막을 완성했다라고 이야기합니다. Obviamente el pueblo de Israel, después de salir de su país, luego 1 año 다시 원래 ya miraba, 백성들은요. ya el pueblo de Israel, 이 성막을 만들게 됐죠. ellos construían el tabernáculo. 이 안에 들어가 있는 그 약 2,700만 달러의 Imagínense adentro de este tabernáculo 2.700.000 dólares con ese valor. 어디서 가져왔지요? ¿De dónde traían eso? Esa cantidad. Todo de Egipto. 이스라엘 백성들은 몰랐어요. Ellos no sabían qué iba a usar. No entendía por qué. 그러나 하나님은 이걸 준비해요. Pero Dios ya había preparado todo. 하나님은 성막을 만들 걸 생각했어요. Dios había preparado que iba a hacer el tabernáculo. 이스라엘 백성들에게 죄를 지었던 하나님과 멀어졌던 A través del tabernáculo, Dios quería que el pueblo de Israel se reuniera, se reconciliara con Dios. Por eso Dios le permitió el tabernáculo. far away from Him due to sin, how they're able to receive the forgiveness of sins through this tabernacle. 너무 놀랍지 않습니까? Qué maravilloso, ¿no? ¿No es cierto? 오는 금과 은과 Por eso ellos todos pedían en Egipto y luego ellos podían ver. 통해서 하나님이 주시는 그 지혜로 A través del tabernáculo, ellos habían recibido la sabiduría de Dios cómo desarrollaba. That's the name. They're able to go and build the tabernacle and also the holy place. 자, 여러분 이 안에 있는 이 모든 것들이 Everyone, Entonces ya nosotros podemos imaginar poco más. 하나님께 드리는 맞지만 Ellos ya habían ofrecido a Dios todo su material que había traído a Egipto. however, it was not their own. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에 통해서 은혜를 입게 하셨고 God even still Realmente entonces sí, a través de 마음으로 and through the heart which Egipto el pueblo de Israel pasaba mucha dificultad, Dios pero había aprovechado through that they created the tabernacle of God. el pueblo de Israel, 모세를 통해서 Egipto, que preparara sus material. And so then God, He received Moses. Dios le permitió a Moisés subir al monte Sinai. 10계명이고요. First one, Uno es Moisés durante 40 días estuvo en Egipto, recibía 2 cosas. Uno es la ley, otro es el tabernáculo. 이제 성막인데 as the other was the tabernacle. Ya uno es, 10계명을 주신 목적은 The purpose ¿cuál es el propósito
que Dios nos ha dado 죄를 깨닫게 하는 게 있었어요. Was that he allowed the Israelites to discover their sin through this? la enseñanza a través del tabernáculo. 죄를 지은 백성들이요. El pueblo de Israel, después de haber cometido error, ¿cómo puede recuperar su vida de creencia? Eso quería enseñarnos. Come out before God to receive the forgiveness of sins. 그래서 시내산에서 두 가지를 받았는데 And so he received En el monte Sinai había recibido dos cosas. 십계명인데요. Uno es 10 mandamientos. 또 얼마나 많은 Hoy en día muchas personas, muchas iglesias malinterpretan sobre 성막의 기구가 있는데요. so then you have ya nosotros podemos ver sobre instrumento del tabernáculo. 성막의 문이 있습니다. Esta es la puerta. 이 성막의 문도 예수님 가르치고 Obviamente la puerta es un reflejo de Jesucristo. 요한복음 10장에서 나는 문이다 라고 이야기해요. San Juan capítulo 10, Jesucristo dice, yo soy la puerta. 문이다 라고 이야기했고요. Entonces dice, yo soy la puerta. 그럼 두 번째 우리가 이제 이야기할 번째 Y ahora segundo, sobre on the altar of the burnt offering. 번제를 통해서 하는 우리의 말씀입니다. sobre el holocausto. A través del holocausto Dios nos quiere hablar. And then later you have the laver. 그 다음에 이제 그 등대가 있어요. Y luego fuente de bronce, candelero de oro, The altar luego 하나님의 선양. la mesa del pan, for the covenant of God. la mesa del incienso. 예수 그리스도의 다양한 Obviamente todo eso es la característica de Jesucristo, que tenía mucha variedad. Functions of Jesus. 또 내일부터는 이제 상세하게 Esta mañana detalladamente vamos a conversar sobre el tabernáculo. Each and every one of these. 이 문입니다. 성막의 문입니다. The first thing we Esto es la puerta del tabernáculo. everywhere else you have the white veil. Aquí está la pared. 쉽게 구분이 되고 문을 만들었습니다. Aquí ya nosotros podemos pensar, la puerta así se notaba, ¿no? La gente reconocía. 요 크기는 여기 크기는 약 9m. Aproximadamente 9 metros el ancho. 9 metros. So 9 meters. 10야드. About 10 yards. 안에 1야드 가서 9 metros del ancho de la puerta. 30 feet. Yeah, 30 feet. 그런데 여기는 이제 컬러가 있습니다. So that you have many different colors here. Aquí podemos ver, y el color de la puerta, Colors that are here ya diferentes colores. also represent Eso es, cada color es un reflejo de Jesucristo. Azul, blanco, púrpura, carmesí. 4 colores son características de Jesucristo. the fine linen. It's all representing Jesus. 그 다음에 이제 이 번제단에는 Luego el altar del holocausto. Y los pecadores, obviamente ellos ponían sus manos tras pasar su condenación del pecado a la ofrenda. What the sinner does is he brings over an animal without any sort of blemish, places his hands upon it, all the sins are taken over, and then they kill it, and then they burn it onto the altar. 여기서 죄 상함이 이루어지는 거죠. So this A través del tabernáculo, el altar del holocausto podía recibir el perdón del pecado, y luego cuando pasa se encuentra entonces la fuente de bronce. Imagínense si una persona no lava sus manos, sus pies, y va a morir. 예, 신앙에 있어서 이 번제단은 죄 상함이라면 Realmente el altar del holocausto es un reflejo de la cruz. 이게 문도면은 자백의 삶이라고. La fuente de bronce es un reflejo sobre el perdón del pecado personal. 이제 이 성소 안에 들어가면 Ya una persona entra al lugar santo. 이 성소에 있는 떡상이 나오는데요. Ya aquí está escrito sobre la mesa del pan. 이라는 거 있습니다. Jesus says that I am Yo soy pan de la vida, Jesucristo dice. Entonces Jesucristo dice, yo soy el pan. bread during the table of shewbread. 이게 떡이라는 것은요. Este el pan. 햄인데요. 햄. So then it's red hair. 베들레헴이 아세요? 베들레헴. Entonces ya nosotros sabemos Belén. Belén, ¿qué significa? ¿Sabe Belén qué significa?
Belén. Belén, ¿qué significa? Sí, panadería. Betlehem. Lehem. Betlehem. Lehem es el pan. Jesucristo dice, yo soy el pan de la vida. Pero Lehem es el pan. Hay más significado. También pelea. Lehem significa el pan, la panadería, pero también hay otro significado, pelear. Jesucristo es nuestro el pan de vida. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y después de colocar y la sangre de Cristo en el unter y el portón, obviamente después de pasar por la Pascua comienza el pan sin... Ya aquí nosotros podemos ver la mesa del pan. Obviamente aquí ellos habían puesto 12 panes. Obviamente el pueblo de Israel que había preparado, ellos habían preparado el pan, proposición sin levadura. ¿Usted habían escuchado Pascua es igual que o levadura, pan sin levadura? Jesucristo dice, yo soy el pan de la vida. Entonces, cuando Jesucristo menciona el día de Pascua, el día sin levadura, entonces, ¿cómo podríamos? Entonces, el pueblo de Israel era muy débil, no tenía muchas cosas. Pero el pueblo de Israel, ¿cómo podía vencer a los egipcios? Y ellos pusieron la sangre, luego ellos comían y el pan sin levadura. Entonces el pueblo de Israel, ¿cómo podía vencer a Egipto? Obviamente ellos estaban reunidos en la casa, estaban consumiendo, comiendo pan sin levadura. Luego ellos estaban mirando. Entonces pan. Entonces pan también, Belén, significa pelea. Después de hacer batalla, iba a ganar el terreno. Cuando Jesucristo fue detenido aquella noche, Jesucristo le decía a su discípulo mientras estaba cenando, le explicaba a quién va a llegar. Y también Jesucristo le entregaba el vino que tomara. Este es el nuevo pacto con... Entonces el día de Pascua, el día de sin levadura, ya última cena, ¿no? Con los discípulos. Obviamente esto es la fecha de Pascua y el pan sin levadura. Obviamente este es el pan, significado, pan de vida. Obviamente aquí este candelero de oro, un ingeniero con martillo comenzó a preparar. Esto no es armable. Aquí está Jesucristo. Aquí está, es sobre la mesa del incienso. Obviamente estaría lleno de humo. Por eso, obviamente este es el humo de la mesa del incienso, esta es la oración de los santos.
obviamente ese humo llegará a Dios, sus oraciones también. With all the people's prayer, it goes up unto God. 자, 여러분 이걸 기억하셔야 돼요. Ya tenemos que recordar una cosa. 있고 등대가 있고 탄광이 있는 것처럼 En el lugar santo que existía la mesa del pan, la mesa del incienso y también el candelero de oro. 여러분의 안에 있는 그 성령의 기능을 Por favor, eso significa como la función del Espíritu Santo que mora en nosotros. 죄를 지었습니다. Obviamente el humano había cometido el pecado. Nosotros podríamos... 원죄 다 있었기 때문에 po- usted puede presentar ante Dios porque usted había pasado Because there was an offering, por el altar del holocausto. just like how through the A través de la sangre de Cristo habrá recibido el perdón del pecado. Jesucristo vino como una ofrenda especial. 세상에 있는 세상의 모든 죄를 위하여 당신은 속죄 제물로 영원한 속죄를 Jesucristo as he became our sin offering, le entregó eternal y recibirá toda la condenación encima de él. 예수님이 속죄 제물이 Jesucristo vino al mundo como una ofrenda de expiación por nosotros. all of our sins away. 그래서 우리가 온전하게 됐습니다. And that Por eso no nos hizo perfectos, nos justificó, became saint nos llamó como santos. and cleansed. 아멘. Amén. 자, 여러분 내가 온전한 건 Ya, nosotros podríamos decir que soy perfecto, no depende de mí, 누구로 말미암아 a través de Jesucristo. 여러분 이 세상에 수많은 사람들이 있지만 Realmente en este mundo hay mucha gente, 모든 인간들은 다 아담의 문제로 pero toda la humanidad, como el descendiente de Adán. The sin of Adam, they became sinners. 나무로 이야기하면 Entonces, si nosotros comparamos como si fuera un árbol malo. 나쁜 열매를 내줄 수밖에 없어요. Un árbol malo produce un malo frutos. 예수님께서 말씀하십니다. Jesucristo decía, 가시나무에서 포도를 따는 entonces desde un árbol, 포도 딸 수 있어요. Can you get grapes from thorns? de un árbol de lleno de espinas, puede lograr la uva. Imposible. Cuando se esfuerza puede lograr eso. No. Imagínense, hay un árbol lleno de espina. Desde de allí, cuando yo cuido bien, ese árbol me puede producir uva. Imposible. And we are the thorns. 우리가 넘칩니다. Nosotros somos 절대 우리가 노력 mala hierba. Por nosotros mismos jamás podemos lograr. Just because Por nosotros mismos es imposible. we're able to become good. 우리는 나쁜 나무였어요. Nosotros Tree. éramos un árbol malo. 열매를 내줄 수밖에 없어요. Nosotros producíamos But what Jesus he is, frutas. 자, 예수님은 좋은 나무입니다. Jesucristo es un árbol bueno. 지구상 딱 한 그루 온 Imagínense, hay un árbol perfecto, un buen árbol Jesucristo. there's only one good tree, and that is Jesus. 여러분, 이 모세가 시내산에서 받았던 그 율법 십계명이 있어요. Entonces Moisés había recibido 10 mandamientos desde el monte Sinai. 여러분, 그 십계명을 지킬 수 있는 분은 예수님 한 분밖에 없어요. Jesucristo, única All the Ten Commandments. persona cumplir 다그 십계명을 보냈어요. Every single 10 mandamientos. Los humanos, nadie podía cumplir 10 mandamientos. only Jesus alone was able to keep it perfectly. 나는 지키지 못했어. Yo no podía cumplir. 나는 죄의 삭선 사망을 당해. Por eso yo debía haber sido muerto, porque la paga del pecado es muerte. 예수 Jesucristo no conocía el pecado. 의이신 예수님이 Jesucristo es justo. 이 계셔서 십자가에 Él vino al mundo, como se hizo pecador, él murió en la cruz. 다시 Otra vez, 죄를 알지 못하신 예수 Cristo no conocía el pecado. Él se hizo el pecador por nosotros. 의를 알지 못하는 나를 Realmente yo no conocía la justicia de Dios, pero Dios tenía un plan que yo convirtiera. 이해합니까? Amén. ¿Me hago entender? 예수님은 죄를 알지 못해. Jesucristo no conocía el pecado. 나는 의를 알지 못해. Yo no conocía la justicia de Dios. 예수님은 죄와 상관없는 분인 거예요. Entonces Jesucristo 나는 의와 상관없는 분이에요. nada que ver con el pecado. Yo nada que ver sobre la justicia de Dios.
그리고 예수님이 부활하시면서 Cuando Jesucristo resucitó, 예수님의 부활의 영어 성령을 el, The Spirit which el Espíritu de 우리에게 선물로 주신 것입니다. He gave it to us as a gift. 그리고 나 desafío nos entregó como el regalo de Dios. Nosotros también morimos junto con Cristo. 이제 내가 사는 게 아니고 Entonces ya no vivo yo. 이미 내 안에 사. Cristo vive en mí. 원래 내가 죽어야 되는데 Yo debía haber sido muerto por el pecado, pero Él murió por mí. 사셔야 되는데 Jesucristo debe haber sido muerto. Yo debía haber sido muerto. Pero adentro de mí, 예수님이 사신 Jesucristo mora en mí. 예수님이 십자가에 죽으신 것. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, no por mí. 예수님이 내와 함께 죽은 거예요. Jesucristo murió conmigo. 이제는 나는 예수의 작은 예수의 That is why Realmente entonces me convertí como pequeño Jesús. Aleluya. 내가 예수가 될 수 있습니다. Entonces, ¿cómo el humano puede ser Jesucristo? 나는 이렇게 얘기해요. Por eso siempre yo podría explicarle. Por Jesucristo. 내 안에 대해서 내가 Jesucristo mora en mí. Jesus He gave it to me, He became me. 그래서 나는 의롭습니다. Entonces yo soy justo. Yo soy santo. Is that right? Amén. Por la fe. 자, 그 다음에 두 번째. Ahora, dos temas. 그리고 율법을 다 지키면 다 지킬 수 있습니다. Jesucristo cumplió toda la ley. 그 예수님이 내 안에 계시기 때문에 Y Jesucristo mora en mí. 나는 지키는 걸 완벽하게. Entonces yo también yo cumplí toda la ley de Moisés perfectamente. ¿Me hago entender en eso? 그만하게 들만한. ¿Cómo es posible tan soberbio? ¿Cómo puede hablar en esa forma? Amén. 자, 여러분 오늘 우리는 지금 향단에 관한 이야기 지금 잠깐 하고 있다. Ya nosotros estamos hablando sobre el altar del incienso. Obviamente ese todo humo que sale desde el altar del incienso llegando, eso es como la oración de los santos. Ustedes oran bien, ustedes oran mucho entre días. No sé usted cómo están orando, cómo están clamando a Dios. 놀라운 이야기를 해주세요. Yo voy a explicar una cosa. 이 세상 기도 제일 잘하시는 분이 Entonces usted sabe quién oraría mejor. Jesucristo. 그 예수님이 내 안에 들어. Jesucristo mora en mí. 성령이 내 안에서 말하시는 탄식으로 나를 위해 Eso significa And when He goes, as He has el Espíritu Santo como activa en nosotros 나는 지금 뭘 기도 para que nosotros oráramos a Dios. Después de terminar la oración, a veces no me recuerdo todos, pero Él es como nuestro intermediario, está orando, clamando a Dios. 성령이 기도보다 Obviamente este humo está lleno del lugar santo, santísimo. goes up. 할렐루야. Aleluya. 자, 여러분 나는 기도 정말 잘하는 사람입니다. Entonces yo oro bastante bien. Why do I say that? Entonces yo oro bien a Dios, no por mí. I'm perfect. 내 안에 모델하신 예수님. Porque Jesucristo perfecto que mora en mí. 저는 이 세상에서 저도 제일 잘하는 Yo también, yo soy gran evangelista mundial. ¿Por qué? 저도 제일 잘하시는 예수님이야. Porque Jesucristo que mora en mí, porque Él es mejor evangelista. 그거 믿고 있는 동안에 Mientras usted cree en eso, 놀라운 게 usted puede experimentar cosa grande de evangelización. 내가 하는 게 아니고 Yo no hago, sino Jesucristo hace que Él mora en mí. Jesus did for me. Esto es importante. 이건 아카데미야. A través de esta academia, por favor, vamos a aprender junto con ustedes. Those are the things I'll be discussing with you all about. 너무너무 놀라운 이야기. Qué maravilloso aprender en ese tema. 자, 여러분 계속 좀 더 이야기를 해보겠습니다. Voy a explicar poco más. 그 다음에 이제 이 안에 이제 지성소가 있는 거예요. Ahora, que existe el lugar santo, lugar santísimo, ya que maravilloso sobre el lugar santísimo esa enseñanza. 왜 하나님이 자 이건 kit대고요. 그 다음 석상이고요. 그 다음에 그 다음에 자 여러분 왜 여기에 세 가지를 요 안에 ¿Cuál era la razón? Había 3 artículos en el cajón. 유일하게 하나님을 만날 수 있는 땅의 장소가 바로 성막. Realmente el lugar santísimo, Dios nos había
Dicho claro, es un único lugar el humano puede encontrar con Dios. come to encounter God in this world. Obviamente voy a explicarle frecuentemente junto con usted. Ya aquí la tapa de ese lugar, esto se llama propiciatorio. The mercy seat. Propiciatorio. Es un lugar, se llama un sitio recibir. Es un lugar donde recibe la expiación del pecado. The forgiveness of sins. Nosotros llamamos, se llama un lugar de la misericordia. Imagínese, una vez por año el sumo sacerdote rociaba la sangre encima y luego hay dos querubines con sus alas se están mirando juntos. That are covering it. Obviamente el rostro del ángel está mirando y al humano. ¿Por qué? Dios, ¿por qué le decía que no se encontraran ese lugar? Why do you think that they put the two tablets of stone, the Ten Commandments inside of there? Entonces había metido dos tablas adentro de ese cajón. And was the place of sin offering, which God said let's meet. Realmente, entonces, si en el cajón del tabernáculo no podía ya sacar más de este lugar, la ley no puede condenar. Ya cuando salga la ley, ya se aparece los errores, delitos. Si no existe la ley, ya no existen los transgresiones. Cuando se aparece la ley, luego se aparecen los delitos. Ya el humano se hizo pecador porque había ley. La ley de conciencia humana, la ley de la moralidad, la ley humana. Y también Dios nos ha permitido muchas cosas. Entonces la ley nos trata como pecador. Entonces ya Dios primero había metido dos tablas, la ley de Moisés, adentro del cajón y luego obviamente ese tapa propiciatorio se llama lugar de misericordia. Satanás continuamente levanta la ley. Así usted hace algo, Dios le va a bendecir. Si usted cometió eso, por eso Dios no acepta. Esa persona está bajo la ley. Satanás, cualquier persona estaba diciendo, cualquier lugar, siempre nos engaña Satanás por la ley. Ah, tú hiciste bien. Ah, tú has vivido fielmente. Tú eres buena. Eso es la ley. Pero al contrario, ah, usted cometió, usted mintió. Ya una persona entra bajo la ley, no va a encontrar la respuesta, no puede encontrar la misericordia. Entonces ya, si quiere experimentar la misericordia de Dios, primero la ley tiene que estar bajo el poder. Después de pasar esa situación, Dios puede encontrar con nosotros en ese lugar. Usted se presenta en ese lugar, no hay ley. Y entonces Jesucristo se queda en nosotros.
a través de la redención de Jesucristo, Yesterday, Pastor talked about this, right? 예수 그리스도의 구속하심으로 말미암아 a través de la redención de Jesucristo, yo recibo esa bendición de Dios. That is in Christ Jesus. 내가 하나님과 가까워질 수 있는 것은 Si me acerco a Dios 가까워질 수 있는 것은 y me acerco a Dios, 실수했을지라도 aunque usted había cometido grave error, sus defectos, Even with my mistakes and even me doing bad. 예수 그리스도의 구속. a través de la redención de Jesucristo y la sangre, 아멘. amén, 법이 아닙니다. no por la ley, 때문에가 아니고요. no por había hecho sus cosas, 아니고요. no por su capacidad, 내가 정말 기도를 많이 했기 때문에가 아니고 no por sus oraciones. 그걸 받는 이유는 Entonces usted recibe la bendición de Dios a través de la redención de Jesucristo en su vida. That is in Christ Jesus. 내가 잘못했기 때문에 저주받는 게 아니고 Usted no recibirá la maldición por haber cometido unos errores de ninguna manera. 죄를 지었기 때문에 저주를 받는 게 아니고 Realmente usted recibe But because I'm under the law. el castigo porque usted está bajo la ley, no por sus errores. The redemption that is in Christ Jesus. Jesucristo murió por nosotros 예수 그리스도의 구속을 a través de la redención de Jesucristo. 그러면 예수님이 계신 곳에는 ¿Dónde vive Jesucristo? Realmente no existe la ley. 예수님이 계신 곳에는 The place where Jesus is, 법이 존재할 수가 없어요. Realmente 예수님 십자가에서는 that's why the cross donde está Jesucristo no existe la ley. 예수님 십자가에 죽으심으로 Jesucristo murió en la cruz, nosotros también morimos juntos 하나도 못 박아버리고 y también Satanás también fue crucificado. commandments of the law. 법이 나오지 못하는 So the law can no longer come out. 법이 나오는 순간 Cuando salga la ley, 우리는 정죄를 당하죠. ya el humano tiene que ser condenado. 없는 것입니다. Por eso en un lugar ya no había la ley. There can be no place where the two tablets of stone come out. 여러분 이게 내려오는 날 3,000명이 죽고 Imagínense, ya usted sabe cuando las tablas, cuando llegó a la tierra, 13,000 personas habían sido muertos. 성화리를 만들었어요. Ellos produjeron un becerro de oro. So the two tablets of stone. 법이 나오는 3,000명이 있습니다. Y imagínense aquel día, 13,000 personas habían sido muertos. 이 아론의 쌍방기판이 Ya usted sabe la vara de Aarón. 보라 하나님을 대적하죠. Entonces la familia de Coré estaba contra. 근데 하나님의 어느 지파를 통해서 하나님이 일하시나 Él tenía Pride does not work through. la misericordia. And so he works Pero ellos, under the rod of Aaron. 그 여기에 지금 보면 만나를 당한 항아리죠. aquí está una vasija que ha incluido maná. 하나님 주신 양식. Esto es alimento para el pueblo de Israel. 악하신 분을 시도하는 항아리. Entonces ellos como tenían quejas, ay, a mí no me gusta esa comida tan liviano. 그들이 하나님 믿음을 보내라. Por eso Dios le enviaba la serpiente de bronce. Muchas personas habían sido muertas. 자, 이 만나의 항아리에서 한 지팡이 이 돌판을 갖다 도성에서 집어넣고 Imagínense entonces, sí, y la vara de Aarón, vasija de maná, y tiene que meter adentro de 법이 나오지 못하게. So that no more can the law come out. 자, 더 이상 여러분 del arca de pacto de Dios, So that they will no ya no puede ya salir más. 종을 무시하지 못하고 Entonces, que no menospreciar al siervo, entonces ya había sido tapado para que ya no existe la ley. Por eso Dios quería encontrar con nosotros. 이제 내일은요. Ya mañana, 이제 더 자세하게 mañana entonces detalladamente hablaremos. Hoy es como explicación general. Yo quiero que mañana usted también puede aprender junto con nosotros sobre el mundo maravilloso del tabernáculo. 그리고 마지막 날에는 이제 질문도 받고 El último día, entonces nosotros recibiremos las preguntas. 9시에 And then once again tomorrow, Mañana también temprano nos veremos en ese lugar. Muchas gracias. 기도드리겠습니다. Muy amable, ya oremos. 하나님 아버지 감사합니다. Father, Father, we thank you. Padre Celestial, te agradecemos. 그 깊은 세계를 우리에게 보여주고 계십니다. Y a través del tabernáculo, Dios nos ha mostrado un mundo maravilloso.
Through this tabernacle session, A través del tabernáculo, 놀라운 그 세계를 우리에게 보여주고 있습니다. Dios nos muestra su mundo. 하나님 우리에게 시키는 Dios nos permitiste ley de Moisés, as the tabernacle. pero también nos permitiste el tabernáculo. Esto es un reflejo. 성막 위에 죄를 해결하는 것입니다. Realmente el tabernáculo es un sitio, puede recibir el perdón del pecado. 가운데 우리가 누리는 그리스도의 삶 Realmente Dios nos ha dado esa gloria para recibir la gloria de Dios. Esta mañana Dios bendice cada participante en esta mañana. 내 삶의 길을 변화시키시기 바랍니다. Que Dios está lleno en nosotros. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y quién tiene radio?